¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante para la historia del Perú. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de primer Congreso Constituyente peruano. Hay que recordar que este primer Congreso se instaló en el año 1822 y tuvo vigencia hasta el año 1825. Este tema es muy importante porque es el puente de enlace entre la corriente libertadora del sur de San Martín y la corriente libertadora del norte de Don Simón Bolívar. En el periodo del Congreso Constituyente se establecieron tres gobiernos. Estos tres gobiernos solamente tuvieron un objetivo, y era el de expulsar definitivamente al ejército realista y que España reconociera la independencia del Perú. Sin embargo, eso no fue así. ¿Cuáles fueron estos gobiernos? Primero, el gobierno de José Lamar, el gobierno de José de la Riva Agüero y el gobierno de el Marqués de Torre Tagle. Ninguno de estos tres gobiernos logró expulsar definitivamente a los realistas. Sin embargo, hubo necesidad de que viniera el libertador Don Simón Bolívar para lograr ese objetivo. Bueno, chicos, comenzamos así el tema y pasamos a nuestra siguiente diapositiva, sin antes mencionar que tenemos como primera imagen una pintura referente al primer Congreso Constituyente peruano. Es el primer congreso que tiene el Perú en su vida republicana. Fue llamado por don José de San Martín. Vamos ahora a la diapositiva y vamos con los datos. Se instaló el 20 de septiembre del año 1822 y ante ella renunció don José de San Martín. Recuerden que don José de San Martín llama a este Congreso, se instala y luego él renuncia ante el pleno del Congreso cuando retornó de Guayaquil debido al fracaso de la reunión con Simón Bolívar, debido a la negativa de la ayuda, pues él esperaba algo más. Por eso San Martín renunció ante el Congreso y se retiró a su país para luego viajar a Europa. Ahora, el primer acto del Congreso fue elegir al presidente provisional o al presidente de las juntas preparatorias para primero organizar la asamblea y luego elegir al presidente oficial. ¿Quién fue este presidente de las juntas preparatorias o primer presidente provisional? Fue el precursor de la República, Toribio Rodríguez de Mendoza, un hombre muy conocido en el campo de la intelectualidad de Lima. Bueno, y luego de esto se elige ya al presidente oficial, al criollo Javier de Luna Pizarro. Muy bien. ¿Quiénes fueron los secretarios de este Congreso? El solitario de Sayán, el famoso Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui. El Congreso estuvo integrado por 79 miembros, 79 parlamentarios, de los cuales 28 eran sacerdotes, 20 eran abogados, 9 eran de la Gran Colombia, lo que corresponde a Venezuela, Colombia, Ecuador, 3 eran de Argentina, 1 del Alto Perú y 1 de Chile. Si se dan cuenta, 28 sacerdotes y 20 abogados, nos damos cuenta acá de la importancia de esas carreras en aquel momento. Y si también hay algo que recalcar, es que no interesaba mucho si es que había nacido en el Perú para ser miembro de este parlamento peruano, sino que estuviera a favor de la independencia del Perú, estuviera a favor de la República Peruana. Muy bien, tenemos la imagen ahí de Francisco Javier de Luna Pizarro Pacheco, que Ricardo Palma inmortalizó en una de sus tradiciones peruanas, en Al Rincón Quitacalzón, justamente ese niño muy vivo, muy hábil, era justamente Francisco Javier de Luna Pizarro, que luego se dedicó al sacerdocio. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar justamente del lugar de la sede del primer Congreso, Podemos ver acá, esta es justamente la plaza Bolívar, todavía obviamente a inicios de la República, a inicios de la Independencia, se instaló el Congreso justamente en la capilla de la Universidad de San Marcos, como lo vemos acá. Esta capilla fue destruida para construir la nueva sede del Congreso actual, que se encuentra en la avenida Abancay. Esta es la Plaza Bolívar y aquí se encuentra el Congreso. Antes del Congreso, construido en el gobierno de Leguía, se encontraba esta capilla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí renunció don José de San Martín con las siguientes palabras: peruanos, desde este momento queda instalado el Congreso Soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. Quiere decir que como el Congreso representa al pueblo, es el pueblo quien reasume el poder. A eso se refiere. Esta iglesia fue demolida para construir el nuevo Palacio del Congreso. Muy bien, tenemos acá una foto importantísima. Justamente esta es la capilla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es la iglesia Santa María de la Caridad, que fue demolida para construir el actual Congreso. Y esta es la estatua de el generalísimo Don Simón Bolívar,
Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la Constitución Política de 1823. Mientras se nombra el primer gobierno peruano, ¿no? El Congreso seguía legislando, seguía elaborando leyes y establece la primera constitución política del Perú. Fue promulgada el 12 de noviembre de 1823, pero lo característico de esta constitución es que nunca, en su primera etapa no entró en vigencia, ¿no? Fue promulgada, pero no se aplicó, debido a que don Simón Bolívar justamente había llegado y él pedía el título de dictador, es decir, darle todo el poder para así poder vencer más rápido a los realistas. El Congreso le dio el título de dictador y para no contraponer, ¿no?, el título de dictador con las leyes democráticas que había en la Constitución de 1823, se decide suspender la Constitución hasta que Bolívar termine de vencer a los realistas. Esta Constitución, acá lo dice, no entró en vigencia para no obstaculizar la labor de Bolívar. Fue de tendencia liberal porque proclamaba libertades: la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de reunión, la libertad e igualdad del pueblo, ¿no?, ante la ley, ¿no? Y obviamente el principal poder era el poder legislativo. Una cosa importante de esta Constitución de 194 artículos es que establece un sistema de gobierno popular y representativo, es decir, el gobierno representa al pueblo y representa al pueblo. La soberanía reside en la nación, es decir, que el pueblo escoge a su gobernante, pero la votación no era directa porque el presidente era elegido por el Congreso, ¿no? Pero como el Congreso representa al pueblo, se dice, pues, ¿no?, metafóricamente que el pueblo escoge al presidente. Sin embargo, no era así, ¿no? En la realidad el Congreso escogía directamente al presidente y no el pueblo, ¿ya? Y no tenía derecho a la reelección, ¿no? Al menos en el periodo subsiguiente, tenía que esperar un periodo para volver a postular. Esta Constitución tenía establecía tres poderes: el poder ejecutivo, que era el presidente y sus ministros; el poder legislativo, que era el Congreso o Parlamento; y el poder judicial, donde se encontraban los jueces y fiscales. Ahora, esta Constitución también establecía la prohibición del comercio de esclavos. Nadie nace esclavo. Sin embargo, la esclavitud, siguió desarrollándose debido a que los grandes hacendados no estaban dispuestos a darle libertad a los negros esclavos porque mermaba sus ganancias. También se garantizaba la instrucción pública y la libertad. La instrucción pública se refiere a la educación pública, a la educación estatal, ¿no? Eso es lo que en líneas generales establecía la Constitución de 1823, la Constitución de San Martín, nuestra primera Constitución. Y tenemos la imagen acá del el Congreso de la República, el nuevo Congreso, construido encima de la capilla de la Universidad de San Marcos, ¿no? Como encima de esta capilla de la Iglesia Santa María de la Caridad. Muy bien, ahora pasamos a la vigencia de la Constitución. Habíamos dicho que esta Constitución no entró en vigencia para no obstaculizar la labor de Bolívar. Un día antes de que fuera promulgada, el presidente Tagle, ¿no?, él fue el que, estaba en la orden de promulgarlo, ¿no? El Congreso dispuso suspender los artículos debido a la llegada de Simón Bolívar, quien iba a instaurar una dictadura. Pero años después fue restaurada, el 11 de junio de 1827, cuando ya no estaba Simón Bolívar. Simón Bolívar se había ido a su país. Se restablece el 11 de junio y entró en vigencia el 16 de junio del mismo año, pero por poco tiempo. ¿Por qué? Porque unos meses después va a ser reemplazada por la Constitución de 1828, que es la Constitución de José Lamar, en el gobierno de José Lamar. Pero hay que puntualizar algo importante. Cuando estuvo suspendida la Constitución de 1823, ¿no?, cuando el Congreso la suspendió por la llegada de Simón Bolívar, el mismo Simón Bolívar creó su propia Constitución, la famosa Constitución vitalicia. Vendría a ser la segunda Constitución, pero solo duró 50 días, ¿no? Se eliminó esa Constitución y volvimos a la Constitución de 1823, hasta que llegó la tercera Constitución, que es la Constitución de José Lamar, ¿no? La Constitución de 1828. Tenemos acá justamente la carátula de la Constitución de la República del Perú, la Constitución de 1823, ¿no? La carátula sustraída de la Biblioteca Nacional del Perú. Muy bien.
Ahora pasamos al primer gobierno peruano. Habíamos dicho que durante la vigencia del primer Congreso Constituyente se establecen 3 gobiernos. El primero de ellos fue el gobierno de la Junta Suprema, ¿no? de Gobierno. La Junta Suprema de Gobierno, establecida el 21 de septiembre de 1822. Establecía el gobierno de 3 representantes. Estos 3 representantes tenían un presidente. El presidente de estos 3 representantes era José de la Mar, un conocido nuestro. ¿Por qué? Porque había sido un general realista, se refugió en el Callao y luego se pasó al bando patriota. Este José Lamar no había nacido en el Perú, sino había nacido en Cuenca, Ecuador. Él es considerado el presidente de la Junta Suprema de Gobierno. Algunos autores historiadores consideran que él fue el primer presidente del Perú, y en verdad sí lo es, porque es el presidente de la Junta Gubernativa o presidente de la Junta Suprema de Gobierno, que tenía, chicos, algo así como 2 ministros, Manuel Salazar Iba Quijano y Felipe Antonio Alvarado. Muy bien. Esta junta de gobierno no carecía de experiencia militar para dirigir exitosamente la guerra contra los realistas. Si bien José Lamar era un hombre rico, acaudalado, era un hombre importante dentro de la sociedad peruana, militarmente no había destacado, ¿no? Por eso, digamos, sus estrategias militares van a sufrir reveses contra los realistas. Tenemos acá justamente el documento que autoriza la creación de la Suprema Junta de Gobierno. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a observar justamente la imagen de estos 3 representantes. José Lamar, que era el presidente de la Junta Suprema, ¿no? Felipe Antonio Alvarado, Toledo y Pimentel, ¿no? Él nació en Argentina, vino con don José de San Martín, cruzó los Andes, liberó Chile, también estuvo participando en las guerras en el Alto Perú, ¿no? Fue un intenso militar de la independencia del Perú. Felipe Antonio Alvarado, ¿no? Cuyo hermano también va a luchar en esta etapa, Rudecindo Alvarado. Y tenemos acá a Manuel Salazar Iba Quijano, político peruano, también miembro de la Junta Gubernativa, y va a ser presidente provisorio en otros gobiernos, hasta en 4 ocasiones. Muy bien. Ahora pasamos justamente a este mapa que es sumamente importante para poder conocer dónde se encontraban los realistas. Todos sabemos que los realistas habían fugado de Lima con el virrey La Serna. Canterac, Valdés, Carratalá, Monet, Olañeta, que eran los principales oficiales del ejército realista, estaban acantonados en distintas partes de la sierra centro y sur del Perú, ¿no? Muy bien, ¿cuáles eran esos lugares? Bueno, Canterac estaba ubicado en Jauja, ¿no? La sierra de Junín, con 8.000 hombres, 8.000 realistas, ¿no? Valdés, ¿no? Se encontraba en Huamanga, Ayacucho, con 1.000 hombres, ¿no? La Serna, el virrey, se encontraba en Sicuán y Cusco, con 900 hombres. Carratalá, uno de los más sanguinarios realistas, se encontraba en Arequipa con 2.000 hombres dispuestos a luchar. Y Olañeta, otro oficial realista, estaba en el Alto Perú, ¿no? Lo que es Puno, con 2.500 soldados. Pero también hay que recordar que tenía soldados en la costa, un pequeño grupo. El general Monet, realista, tenía 1.000 hombres en Ica. Esa es la distribución del ejército realista cuando la Junta Suprema de Gobierno estaba ejerciendo el poder, ¿no? Lo que quería hacer José Lamar era un primer ataque hacia el sur, dividir fuerzas, atacar a Carratalá, a Olañeta, a La Serna, y como es una sierra, digamos, muy difícil, una geografía muy agreste, Canterac, Valdés, ¿no? Y Monet, que se encontraban muy lejos, iban a demorar mucho en llegar a auxiliar. Lo que quería Lamar era atacar la sierra sur primero, ¿no? Vamos a ver en qué terminó esa estrategia de José Lamar. La primera expedición a puertos intermedios. Justamente esta es la primera campaña militar de José Lamar, la cual va a terminar en un rotundo fracaso, y vamos a explicar por qué en una segunda parte. Los espero, muchachos.